Muy buenas tardes, otra vez lunes de Life Coaching, y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial que va a compartir con nosotros toda su experiencia y todo su conocimiento en relación a un tema más que importante. Así que la vamos a esperar que nos contacte y que podamos... Acá está. Hola Ale, a ver si... Vamos. Gracias a los que se van sumando. A Ahí está. ver, aquí estamos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Buena tarde desde allí, sí, ¿verdad? Buena sí, tarde, sí, buena sí, noche sí. desde Madrid. Ustedes terminando la tarde y nosotros por la mitad. Con mucho calor Exactamente. hoy. Así que Así, no sé. aquí estamos, mírame, No, súper no es abrigada para con que, mucho para frío. que no, que extrañes el calor, que sé que te gusta. Para dar un poquito de envidia, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Bueno, Ale, recién empecé el vivo. Bueno, les contaba que hoy íbamos a contar con tu presencia, que íbamos a compartir tu experiencia y qué bueno que nos convoca Fenomenal. este tema tan importante que hace a nuestra vida, a nuestra experiencia y bueno, a nosotros como coach, para acompañar a quienes nos contactan, el duelo, ¿no? La experiencia del duelo. Así que déjame Ujú. presentarte. Ale es psicoterapeuta holística. Ella tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con el acompañamiento de duelo. Ya nos va a contar más de qué se trata y qué es lo que hace, pero bueno, tiene su página web, sus cursos, o sea, entren y conozcan toda la maravilla que propone Ale, y además algo súper importante que creo que es esto que no, que excede las fronteras y la distancia, que bueno, la perspectiva es transpersonal, como nosotros también trabajamos en la escuela, así que desde esa misma sintonía es que vamos a hablar sobre este tema. Así que, Ale, decime si me faltó decir algo más o te parece que arrancamos. Yo creo que con esa introducción está genial. Primero, darte las gracias por la invitación para hablar de este tema tan bonito, tan apasionante y sobre todo por abrir este espacio de diálogo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer hoy es un poquito charlar suavemente y amorosamente de qué es esto del duelo y de cómo lo trabajamos desde una perspectiva transpersonal y de acompañamiento. Perfecto. Lo que vamos a hacer es algunas pinceladas muy Sí, generales sobre este tema, que además es enorme, que bien. a mí me apasiona, me encanta hablar de ello. Y bueno, la idea es hacerlo un poquito interactivo, que quienes nos Sí. están escuchando y nos están acompañando también en su momento levanten la voz. Sé que al final vas a Sí, sí, escoger al algunas final, si preguntas. les parece, a quienes ya están compartiendo con nosotros, si quieren ir dejando sus comentarios, yo al final voy a leer alguna de las preguntas para que Ale también pueda responder y pueda, bueno, esto, compartir esto que yo les decía al principio, ¿no? La experiencia que tiene y todo el conocimiento que tiene en relación a esto que tiene que ver con el duelo. Así que, Ale, ¿qué te parece si empezamos a darle un poco el marco y que nos cuentes qué es el duelo o por dónde lo empezamos a pensar o a sentir o a percibir? Claro, vamos a empezar por definir que el duelo es una reacción adaptativa que tenemos todos los seres humanos. Es un proceso que implica un quehacer biológico ante una pérdida. Digamos que podría ser como la definición más genérica y a la vez la que nos ahorra un montón de explicación. Ujú. Y cuando digo es una reacción adaptativa, nos ocurre a todos, nos ocurre frente a diferentes situaciones. Lo que pasa es que cada uno reaccionamos de un modo diferente ante la pérdida. Ujú. Y ahí Eh, es eh, donde entra como lo enriquecedor de todo esto. de cada proceso, ¿no? Es decir, que hay tantos duelos como personas, ¿no? Es decir, Hay que mucha variedad, sí. De hecho, voy a ir mirando aquí mis apuntes para, espero no dejarme nada. Porque normalmente, y lo compartíamos contigo cuando nos pusimos en contacto, cuando hablamos de duelo, en general la gente tiene la idea que duelo es únicamente cuando muere alguien. exacto. Hay un muerto, entonces hay duelo.
Y desafortunadamente tenemos por tradición como esa idea, lo cual hace que el duelo sea como muy pequeño, muy reservado solo a momentos de pérdida de un cuerpo físico. Pero cuando estamos hablando de duelo, y esto sí lo quiero enfatizar enorme, hay muchos tipos de duelo. Están los duelos por sueños no cumplidos, por ejemplo, que de esto casi nadie te va a hablar de. ¿Cómo así que yo tengo un duelo porque yo quería ser profesional y me quedé siendo solo mamá? Por Exacto. ponerte un ejemplo. Ujú. El duelo por ruptura de pareja, que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Sabemos lo de que me duele el corazón y me lo han roto. El duelo del nido vacío, para quienes son Ujú. padres y los hijos en algún momento crecen y se van. Ese es un duelo muy importante Es un que duelo, cada sí. vez se habla un poquito más. El duelo por cambios personales, no solo de situaciones. Por ejemplo, yo soy migrante aquí en España, ¿no? Y para mí eso ha implicado también un duelo, sino cuando tenemos una Ujú. enfermedad, bien que perdemos un miembro del cuerpo o perdemos capacidades físicas, psicológicas, psíquicas, también estamos hablando que ahí hay un duelo. El duelo por cambio de país, de ciudad, el duelo por relaciones que dejaron de ser. Y no hablo únicamente de perdí a mi pareja, a No, una veces es el amistad. duelo por un amigo, un vínculo que ha sido importante, un duelo que además para mí es muy, muy llamativo y es una de las cosas que me llevó a trabajar duelo, es el duelo en la pérdida del embarazo, el duelo perinatal, ¿Sí? del que desafortunadamente también se habla muy poco, Muy poco. existe muchísimo, es más de lo que nos podemos imaginar, y es muy real, ¿no? El Y el duelo por la duelo muerte de también, un hijo. la Dime, muerte dime, de un ¿va hijo. a coger mi No, agua un segundo? Te voy sí, escuchando. dale. Y el duelo también por la pérdida de las mascotas. ¿Cuánta gente, bueno, convive con su mascota y tiene un vínculo y cuando la pierde, pierde esa mascota y empieza a transitar ese duelo y muchas veces el entorno no puede comprender ese proceso porque era un perro, porque era un gato, un loro, lo que fuera. Una mascota que Pero tenía. si era solo un perro, ¿no? Es lo que la Claro, gente pero sí, piensa. va, y como esa, o bueno, muchas veces lo que vos contaste, ¿no? Los embarazos que no llegan a término, bueno, pero eh, eran solo 4 meses o eran solo 3. Y hay como también un entorno que no termina de comprender ese tránsito y uno tampoco, porque como esta cuestión entre lo que tengo que sentir, lo que dice la cultura, lo que yo siento, queda como también a veces encriptado en alguna fase de lo que podría ser la experiencia del duelo. Ahí es muy importante, creo que ir reconociendo que son como muchas tipologías, o sea, muchas situaciones que vivimos a diario, donde hay duelos y muchos de ellos no son reconocidos. Creo que ahí es donde está el valor de un trabajo como el que tú haces en la escuela, de mi propio trabajo terapéutico, de quienes vamos sacando a la luz esto que es hablar del dolor del duelo, Del que dolor. es Y diferente sabes, cuando se te muere, dime. total, cuando se muere una persona, los distintos duelos. Y hay otro duelo también que es muy fuerte, que es el duelo oculto. Es decir, sin juzgar, pero por ejemplo es una persona que tenía una relación, por ejemplo, no podía ser pública y entra en duelo y tampoco lo puede decir o no puede hacer público su dolor. Claro, ese es uno de los duelos más dolorosos. No, no voy a decir que es difícil, ¿no? Comparar Sí, son el dolor de cada distintos, duelo. exacto. Pero cuando tú puedes verbalizar el dolor ante una pérdida, es decir, yo sé que se ha muerto mi amigo, o se ha muerto mamá, o se ha muerto papá, Ujú, y veo el cuerpo, yo puedo manifestar mi dolor. exacto. Antes o después puedo hacer rituales, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Sí. Pero cuando hay un duelo que está prohibido, como es el duelo de una pareja homosexual en algunos lugares, Ujú, o este duelo de es que yo era el amante o el amante o lo que sea, sí, sí, sí. y no No puedo puedo hablar de exteriorizar. ello, claro, eso se va enconando, se dice en mi país, no sé si allá en Argentina se use Sí, esta sí. palabra,
pero eso va quedando ahí, eso va quedando ahí. Y eso es lo que va generando luego a lo largo del tiempo un dolor que se puede enconar, que se puede patologizar, que se puede hacer síntoma, que se puede convertir finalmente en una enfermedad si no hablas de ello, ¿no? O sea que, bueno, Cada una, dime. no, que para decir algo como en función a esto que vos estás diciendo que es súper importante, en principio, esta idea de que hay muchos tipos de duelo, que no solo es esto del duelo de la pérdida de un ser querido o un conocido, y que en función a eso, lo más importante es poder empezar a ponerlo en palabras. Sí. Primero, distinguir las diferentes variantes, que creo que eso es básico en este proceso de sensibilizar y de hablar del duelo, y luego poder empezar a hablar del dolor. En general, en nuestra cultura judeocristiana, voy a hablar de donde Sí, yo sí, me sí, crié y creo que sí. compartimos, Ujú. hablar del dolor y de la muerte no está permitido, en términos muy Exacto. generales, ¿no? Entonces, claro, si tú no puedes hablar del dolor, no puedes hablar de la tristeza, no puedes hablar de la rabia, porque la muerte y la pérdida nos da rabia, y es una Claro. realidad, de hecho es una de las Sí. fases primeras, si nos vamos a las primeras definiciones que hay de cómo manejar el duelo. Ujú. Hay una tanatóloga que seguramente algunos de ustedes han escuchado, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, Ujú. que es una médico, que en su momento dio los primeros parámetros de las diferentes fases por las que cruzamos en un duelo. Yo no soy partidaria de que sean fases estáticas, no Sí, es sí, que nivel uno, empieza, nivel acá se 2, nivel empieza, 3. acá termina. No, chicos, somos No, personas, no es tan así. no, vamos moviéndonos y Va vamos fluctuando, sí. navegando en un mar de emociones cuando vivimos en un duelo, pero normalmente entramos en rabia, entramos en tristeza y nuestra cultura no nos ha enseñado a manejar la tristeza ni a manejar la rabia. Exactamente, esto que vos decías, ¿no? Como algunas emociones tienen tanta mala prensa que nosotros, primero que no sabemos cómo gestionarlas, porque no, como de chicos era, no, de esto no se habla, o no, bueno, ahora está todo bien, o bueno, ahora no digas que papá falleció de esto, decí que papá falleció de esto, o no, como empezar como todo a poner en un cajoncito y de esto no se puede hablar, y vamos como repitiendo esta costumbre y después cuando nos llega el momento, nos pasa de más adultos, tampoco podemos gestionarlo o no encontramos la forma de poder contarlo, de Claro, poder decirlo, de poder decir, ¿cómo estás? Y estoy triste, y está bien, o sea, está y bien no, estar triste. Además es que casi lo esperado que lo estés normal, triste. sos sano si estás triste, o sea, es Lo, feo estar triste, pero sí, o sea, es dentro de lo bien si esperable, estás triste. claro. También aquí hay un punto que es muy curioso porque hay duelos donde hay alegría también. Uh-huh. Y a veces entender esto y comprender esto es muy complicado, ¿no? Después de una larga enfermedad o un proceso de convalecencia, hay una parte de alivio y una parte de De alivio, tristeza. exacto. Y Sí. manejar eso no siempre es tan sencillo, ¿no? A nivel social, sobre todo. Ujú, Ahí ujú. nos encontramos con una realidad que es muy, muy curiosa y es finalmente el manejo de nuestras emociones ante la pérdida. Total. Y que esto Creo que que pasa, que en esto, esto que estamos, es que no te creo que hay un señales, poquito perdón. de diferencia. Sí. Que decía que creo que parte del proceso de empezar a hablar de duelo es, por un lado, poner nombre, entender que estamos pasando por un proceso de pérdida, que la pérdida la sentimos en el cuerpo físico, ya que es donde viene la parte transpersonal. Claro, de la Claro, otra todos hemos persona. sentido, ¿no? Esto de el nudo en la garganta, no puedo dormir, no me entra la comida o me da por comer. Y cuando tenemos una pérdida, un duelo, siempre hay un resentimiento en el cuerpo físico, hay un resentir en el cuerpo emocional, hay un resentir en el cuerpo energético. Y necesitamos comprender que eso pasa, sea que he perdido a mi perro, a mi gato, que estoy teniendo un duelo anticipado, que el duelo anticipado es cuando yo sé que va a fallecer alguien o que voy a Ujú, perder algo. ujú. Yo sé que en un mes voy a quedarme sin trabajo y ahí estoy viviendo un duelo anticipado.
O sea, no es tan movido como si tengo a mi padre en una UCI, por supuesto que no, Total. pero lo estoy Y viviendo. que igual ese duelo anticipado después tiene su duelo, digamos, son dos etapas, pero es como que uno empieza a organizar esto que vos decías, todas estas necesidades en función de estos 4 cuerpos a las cuales tenemos que atender siempre. Bueno, podemos empezar a gestionar ciertas herramientas y empezar a tener conciencia de esto que nos está pasando, ¿no? De en vez de resistirnos, bueno, empezar a fluctuar de la mejor manera posible. Claro, aquí la conexión con el cuerpo físico es muy importante, ¿no? El qué estoy sintiendo ahora. Ante esta situación de pérdida, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué necesito? Pero todos, yo creo que todos en algún momento ante una pérdida hemos vivido este dolor, ¿no? Y el cuerpo te dice, necesito descansar, Ujú. necesito abrazos, necesito calorcito, necesito dormir, a veces necesitamos aire. Y en un proceso de duelo es muy importante empezar a escuchar el qué necesita mi cuerpo. ¿Qué necesito? Y no qué dicen que necesito. ¿Qué necesito? Y Buenísimo. ahí, ¿Qué necesito yo? ¿qué necesito? No, ¿qué? Y todos por ahí nos dicen algo, hace esto, hace lo otro. Está el que dice, da vuelta a la página, no des vuelta a la página, hace esto, ¿me entiendes esto? No hagas esto. Bueno, tomarte el tiempo de decir, bueno, la vida me puso acá, es esto lo que estoy administrando, bueno, ¿qué necesito yo? Que empezar a escuchar. Y a veces, yo a veces pongo la lupa y digo, bueno, por ahí no podemos atender los 4 cuerpos al mismo tiempo, o esta idea de, bueno, atender lo emocional, atender lo espiritual, atender lo físico, lo psíquico, pero bueno, esto necesito descansar un poquito, bueno, me lo permito, no me puedo dormir, bueno, pero aunque sea me quedo un poquito acostado, digamos, Sí. empezar a permitirnos transitar en función a lo que nosotros necesitamos. No, bueno, ahora tenés que salir, salí, ay, es que estoy agotada, necesito estar un poco en mi casa, quiero estar en silencio, no, poné música, ponemos y te empiezan a mandar música, ¿sí? Es como esto Además, que vos dijiste. hay que tener también en cuenta que en los procesos de duelo no hay tiempos determinados, Uh -huh. porque esto a mí me encanta dentro de que la gente dice, pero es que solo han pasado 6 meses o solo ha pasado un año o uff, ya pasó un año, ¿no? Estamos hablando del mismo año y la perspectiva de cada persona es totalmente diferente, pero lo que para ti es un año y ha sido suficiente, puede que para otra persona ese año apenas esté empezando a elaborar su duelo. Exactamente. O esta prisa que tienen, bueno, ya pasó un año, ya está. Ya No, despabila. es decir, es cuán importante es que nosotros podamos atender esto, que nosotros podamos conectar con estas emociones, que las podamos transitar y que podamos, a veces es esto, ¿no? Decir, bueno, hay veces que obviamente tenemos los recursos psíquicos y los recursos emocionales para transitarlos solos y otras veces necesitamos la ayuda y saber que existen un montón de opciones para esto, para poder poner, al menos al principio, contar lo que me pasó, porque a veces nos cuesta hasta contarlo. Empezamos a contarlo y se nos cierra la garganta y nos podemos decir, no podemos poner en palabras que, por ejemplo, mi hija se fue a vivir a otro país o me voy a quedar sin trabajo o no lo podemos ni verbalizar. Entonces a veces necesitamos de la contención, puede ser grupal, individual, pero para empezar a hablar. Y a veces ni siquiera es hablar, Gaby. A veces es poder, poder mostrar al otro que estoy en dolor. Exacto. Porque muchas veces ante una pérdida de eso, se ha ido mi hija a vivir a otro país y soy incapaz de sacar la voz, pero Exacto. solo quiero que sepas, voy a ponerme en el escenario, ¿no? Solo quiero que sepas que estoy triste y no puedo ni hablar. Uh -huh. Literalmente no trago esto que me está pasando. Exactamente. Y Y entonces, bueno, por cultura, normalmente vienen los 20.000 consejos, recomendaciones, deberías, ¿no? Y aquí entiendo que quienes nos acompañan están en proceso de formación. Lo más importante en un proceso de acompañamiento en duelo y pérdida es escuchar. total. Uh -huh. Ante un duelo no hay nada mejor
que cerrar, escuchar y hacer sencillamente un acompañamiento con pequeñas frases, con pequeñas palabras. El qué necesitas a momento presente, esto lo trabaja mucho lo que ahora llaman mindfulness, pero es te traigo a presente. A la hora. Ahora mismo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Eso qué te hace sentir? Entonces, ahí vamos tirando del hilo. No se trata de decirle al otro, es que ya deberías estar procesado, pero se fue hace un mes, tú ya deberías haberlo superado. Claro, no. Hey, no. Porque No, y a cuando veces yo conecto... sí. No, esto que decías termino la frase. Sí, perdóname. Que en esto de cuando yo le pregunto al otro, ¿qué necesitas? ¿Esto qué te hace sentir? Que tu hija se haya ido, ¿qué te hace sentir? No estamos muy acostumbrados a esa pregunta ante la pérdida. Es como, yo siento, ¿qué tengo que sentir, no? Y entonces la gente a veces te dice, pero es que, ¿qué debería sentir? Y entonces empezamos a bajar. Esto es como un decantador de, a ver, vamos a llegar a la raíz de tu sentir, porque ese es el importante en el duelo de cualquier cosa. Exacto. Y vas a decir algo conectar. Antes. No, esto que vos decías también del acompañar, ¿no? Del escuchar y el acompañar. Y muchas veces como familiares, como amigos, sabemos que la otra persona está atravesando un duelo y por ahí, por respeto, nos quedamos como, bueno, voy a esperar que me llame, a que me pida ayuda, y ahí es donde por ahí, hola, te traje esto que sé que te gusta para que tomes, o bueno, paso, estoy yendo para allá, me acompañás, por ahí a veces, o decime qué necesitas que te vaya a comprar, hoy tenés para cenar, te pido un delivery, te lo hago llevar. Esas, al principio, esas pequeñas cosas son un montón en el acompañamiento. Sí, y aquí voy a hacer unas comillas enormes, porque culturalmente acompañamos la primera semana. Entonces, me pongo en situación de muerte concretamente, ¿no? Sí, Entonces tenemos el funeral, la gente va al funeral y lo primero que decimos es lo siento. Desde, desde counseling es lo peor que podemos decir, pero esto es muy, muy personal también, ¿no? Porque tú no estás sintiendo lo que la otra persona. Es una mentira enorme. Tú puedes decir, te acompaño en tu dolor. Te acompaño, exacto. Te acompaño o simplemente sostengo o no sé lo que estás pasando, pero entiendo que estás sufriendo, pero no tengo ni idea de lo que tú estás pasando. No estoy en tus zapatos. Entonces, esta frase tan tradicional de lo siento, que además luego escuchas, yo el viernes justo tuve una vivencia muy, muy curiosa con esto. La hija de mi pareja iba a un funeral, ella tiene 14 añitos, y su angustia era, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque era su primer funeral. ¿Y qué tengo que decir? Estaba preocupadísima, ¿no? Y entonces aquí en la iglesia donde iban hay un protocolo donde se pone la familia en primera línea y todos los asistentes a la iglesia van diciendo uno a uno, lo siento, lo siento. 200 personas diciéndote lo siento. Esto es duro. Es duro. Es muy duro. Y entonces, claro, aquí empezamos también a transformar de algún modo protocolos funerarios. Exacto. Pero esto también tiene que ver con mueven. lo que hablábamos, exacto, con lo que hablábamos al principio. Aprendamos. Como vos dijiste al principio del inicio, bueno, demos el espacio, hablemos de esta situación, aprendamos a ponernos al lado de alguien que está atravesando esta situación. Sepamos o tengamos la compasión o la habilidad de decir, bueno, no tengo ni idea, a veces que dice, bueno, no sé qué decir, bueno, no tengo ni idea de lo que estás sintiendo, pero decímelo en qué te puedo ayudar o decime que acá estoy. Y esto que vos decías, no la primera semana, es un tiempo. Claro, y continúo con ese hilo, porque normalmente ante una pérdida como la muerte, estamos la primera semana, según las tradiciones, a la semana hacemos una celebración de recuerdo y al mes, ¿no? Y ahí nos quedamos. Claro. Pero el real acompañamiento de duelo y pérdida ante la muerte viene después del mes de muerto.
Claro, es al mes. que es donde surgen las emociones. ¿Por qué? Porque ante una pérdida traumática, como es la muerte de un ser querido, normalmente congelamos, porque hay que resolver, hay que hacer el papeleo, que hacer todos los trámites, bla, 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 y siempre hay alguien en la familia que lleva ese rol además. Ujú. Y la familia misma, como está todavía en el shock del evento, normalmente hay como un espacio de congelamiento, pero donde viene y emerge la emoción profunda suele ser como entre el mes y medio, que es como, ya me doy cuenta de la pérdida. Ya me empieza a pesar llegar a casa y que el que estaba ahí ya no esté. Ujú. Me empieza a pesar el armario, que tengo que hacer con todo lo que hay en el armario, en el closet, los recuerdos, las rutinas, y esto aplica para persona y para animal. Claro, Así como tú decías, ¿no? La gente que tiene su mascota, que tiene una rutina con su mascota todos los por días y de supuesto. repente, después de unos días, toda esa rutina cambia. Ahí, ahí es donde el acompañamiento en duelo es más importante. No digo que el otro no, también. No quiero que se malinterprete, pero donde tenemos un trabajo realmente precioso de acompañar como seres humanos es después de ese tiempo, cuando todo sale a flote, cuando el dolor, la emoción, la soledad, el vacío, la angustia de la pérdida emerge. Claro. Ahí es, si se quiere, el tiempo ideal. Ujú. Sí, esto de estar atento, ¿no? De en qué te ayudo, qué necesitas, qué puedo hacer. No, no, Y basta esto. No. claro, claro, claro. Hay una intervención en duelo, que es la intervención inmediata, que es ante una pérdida. Me hago cargo de tus hijos esta semana. Exacto. Sí, los voy a buscar Tú yo. no te preocupes de cocinar, que Exacto, yo cocino. exacto. Estas cosas, y esto en cualquier tipo de pérdida, ¿no? Como sé que estás descolocada, yo me hago cargo. Yo, amiga, familiar, quien sea, yo me hago cargo. Me hago cargo hasta de cosas que a veces pueden ser muy básicas. Te limpio la casa, Claro. Sí, sí, de, sí, sí. que parece una bobada, pero es Sí, que cuando alguien está en duelo no tiene cabeza ni para limpiar la casa, para hacer el mm, mercado, para hacer la compra. Cuando le facilitamos al otro desde ese lugar amoroso la resolución práctica, estamos dando espacio al descanso, exactamente. Que es tan necesario, ¿no? Que esta idea que es tan necesario en el duelo. de descansar, de hidratarse, de algunas cosas muy básicas que son necesarias, ¿no? Para Sí, sí, transitarlo. Y sí. esto que vos que empezaste a hablar también, esta idea del descanso, decir, bueno, ¿cuándo nos damos cuenta de que estamos transitando un duelo, digamos, de manera saludable, para decirlo de alguna manera? Vamos a tener en cuenta primero que, que vamos a pasar por toda esta marea de emociones, ¿no? Ujú. Está desde la negación, el no me lo creo, que todos en un primer momento entramos en, primero es como el shock, y luego el no me lo creo, ¿no? Ese es un primer momento. Válido y no necesariamente medicable. Ujú. Yo soy partidaria que el dolor hay que dejarlo sentir y no hay que medicarlo. Porque normalmente ante los duelos, no sé allí en Argentina, pero aquí en España, ante la tristeza y dolor, lo primero que te hacen es un ansiolítico o un antidepresivo. Ujú. Entonces cortamos el proceso. Vale, yo sé que voy a pasar por rabia, sé que voy a pasar por tristeza, sé que voy a pasar por miedo, sé que voy a pasar por enfado, por ausencia. Entonces, si yo sé, perdón, de entrada que voy a tener estos movimientos, no, pues es que hoy me siento triste, me permito la tristeza. Hoy es que tengo una rabia porque el desgraciado de mi marido se murió. ¿Cómo fue tan desgraciado que se fue y me dejó? Sí, y a veces a mí me encanta cuando esto sale en terapia porque es que, ¿cómo lo hizo, no? Y poder permitir que eso salga, genial. Está también la emoción de la culpa, que en algunas veces, en algunas ocasiones sale y es Sí, necesaria que salga.
la rabia, el enfado, la alegría, en todo este mar. Y el mar es como el mar revuelto. Yo siempre pues, uso la metáfora, ¿no? Es como los primeros días o los primeros meses incluso será un mar revuelto en bandera roja. Claro. Y ahí sabes que, cuidado, no vamos a meternos ni vamos a navegar ahí. Luego pasamos un poco a bandera amarilla, un poco más de tranquilidad, un poco más de descanso. Cuando yo ya vuelvo a mis rutinas, a mi rutina de salir, de comer, de volver a ver a los amigos, de volver a mis prácticas, por ejemplo, de ejercicio, sé que con dolor, pero sigo en la vida. Claro. Ahí yo sé que estoy transitando bien el duelo. Eh, para que puedan, finalmente me vaya volviendo a adaptar a la vida sin ti. Y estoy hablando aquí de las 4 tareas del duelo que plantea un autor que se llama Worden, Sí. que es, primero tengo que aceptar esa realidad de la pérdida. Duro, sí, pero llega un momento que tengo que aceptarla. Trabajar todas esas emociones que me han generado perderte, o sea, lo que sea, adaptarme a este nuevo escenario sin ti. Sin ti puede ser trabajo, sin ti pareja, sin ti perro, sin ti gato, sin ti persona, sin ti país. Y empezar a recolocarme. Si yo hago todo este caminar, además siendo consciente que los primeros días van a ser pa, 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 y que luego se va suavizando, se va suavizando, se va suavizando, y vuelvo a la vida y continúo en la vida, sé que estoy transitando un buen duelo. Exacto. Sí, y esta primera etapa que tiene que ver, o esta primera tarea que es la aceptación, ¿no? Que es como todas las, para poder hacer algo con eso, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Es como, bueno, esta es la línea de partida, entonces a partir de acá podemos hacer algo. Y después también me gusta a mí lo que suma Kessler a lo de Kubler-Ross, que es el sentido, ¿no? Que también lo trabaja la logoterapia, decir, bueno, ¿cuál es el sentido para mí? ¿Qué nuevo sentido puede tener esta reubicación, esta nueva relación? Porque la situación se termina, la persona puede fallecer, pero el vínculo sigue estando, digamos, esa experiencia o esa relación sigue estando y nos toca reorganizarla, reorganizarla, reorganizarnos y empezar a establecer nuevos sentidos. Nuevos sentidos, además siendo conscientes que esto es uno de los grandes miedos del duelo y es te voy a olvidar. Exactamente. Tenemos mucho miedo al olvido en el duelo. Sí, y está esto, perdón, Ale, que te interrumpo. Eh, esta idea de porque atravieso el duelo, voy a olvidar. Sí. Tenemos, desafortunadamente es algo cultural, por lo cual no lo atravesamos. Y fíjate que la metáfora o la palabra es atravesar, transitar el duelo. Y aquí es clave esto también. El duelo tiene un principio y tiene un fin. Cuando planteamos psíquicamente que algo tiene un principio y un fin, hay una emoción de, yo sé que voy haciendo paradas técnicas, ¿no? Yo esto lo hablo en el libro que tengo de duelo, y yo sé que me subo al bus de la tristeza, voy en tristeza, y en algún momento me bajaré de la tristeza. Claro. Y Sí. pasaré a la siguiente estación, que será, bueno, me recoloco un poco y aprenderé a viajar sin ti en el coche. Y sigo, ¿no? Pero para mí es clave que esto quede claro, ¿no? El duelo tiene principio y un fin. Total. Que para ti es un año, genial. Que es año y medio, también genial. Que ya son 5 años, bueno, entonces ya aquí tenemos algo que de pronto se ha patologizado o que lo hemos congelado. Y de esto hay así en consulta. Sí. Pero enorme. Mucho, sobre todo cuando son duelos también que se sufrieron en la adolescencia o cuando éramos muy chicos y que esos duelos también se transitan diferentes y que, bueno, que en la adultez es factible que estemos cerrando duelos de cuando teníamos 5, 6, 7, 13. Sobre todo esto de esto no se habló nunca. Exacto. Yo sé que un día me dormí y al día siguiente no volví a ver a mi abuelo y nunca más volvió el abuelo. Claro. Y entonces de repente estás en una sesión y aparece un duelo que se llama duelo congelado técnicamente
y resurge un dolor ahí, anclado y guardadito. Sí. Entonces, Bueno, cuando lo Ale, empezamos a sacar a la luz es inicio y fin. Estamos estamos en en tiempo, tiempo, ¿verdad? pero antes de irnos, quiero que hablemos, creo que es para hacer una serie de Hablemos de Duelo, pero vos sabés que estamos terminando el año, vienen las fechas de las fiestas y muchos que están en duelo tienen miedo a estas fechas, miedo a qué va a pasar, cómo va a pasar, así que me gustaría que algunas cosas nos puedas compartir en función a cómo nos podemos armar o cómo nos podemos preparar para la fiesta si estamos atravesando un duelo. Yo creo que primero esta parte de reconocer la emoción desde una perspectiva transpersonal y también muy humanista, reconocer que la pérdida, que a pesar de que no vemos a esa persona o a ese ser físicamente, lo llevamos en el corazón. Hay una parte de nuestra historia con esa persona o ese ser que habita aquí. Y no hay mejor manera de honrar a nuestros muertos que continuando en la vida. Eso es clave. ¿Cómo continuamos en la vida en una festividad como la Navidad, donde entramos también en emoción del dolor? A través de los rituales. Los rituales en nuestra cultura son claves. Venimos de una cultura llena de todo tipo de rituales y los rituales alrededor de la muerte y la pérdida son muy importantes. Voy a intentar centrarme en la pérdida de ser querido o de una mascota, ¿no? Cuando yo puedo, por ejemplo, ante las Navidades, empezar a construir un ritual, por ejemplo, con el preparar ese plato especial que hacía la abuela, que fue la que falleció, o que todos hagamos la receta de la abuela, es una manera de ritualizar la pérdida, ¿no? Yo soy muy partidaria, me gustan los actos psicomágicos, y en acto psicomágico, pues dejo la silla de la persona y la hago presente, aunque no esté en cuerpo, pero sigue estando. Para toda la familia sigue estando. Yo estoy aquí en una mesa de 6 sillas, pues una de las sillas va a ser para quien he perdido, para esa persona que hoy no está, pero está. Total. Yo lo comparto en el curso. Yo tengo mucho vínculo con la cultura mexicana y la cultura mexicana hacen un ritual precioso el Día de Muertos, y Sí, es qué fuerte. traer a sus muertos de regreso. Exacto. Es ese pasaje. Es ese pasaje de cada año vuelvo y te invito a la mesa. Exacto. Y ¿Qué más podemos hacer? Dime. las fiestas también nos invitan a, bueno, pensar cómo nos queremos sentir, ¿no? Es decir, bueno, cómo nosotros queremos sentirnos. Y a veces es duro cuando recién es una pérdida hace poquito y es la primera Navidad, pero nosotros sabemos que la vamos a extrañar, lo extrañamos ayer, lo vamos a extrañar mañana y el día de Navidad seguramente también, pero tenemos la capacidad de decidir el cómo. Y en estas, digamos, pequeñas acciones que son muy significativas hacen a ese cómo, a cómo nosotros vamos a empezar a construir, porque pensemos que esta Navidad va a ser el recuerdo de la siguiente. Entonces empezamos como a esto de, bueno, empezamos a reorganizar una nueva forma tiene que ver con, bueno, estamos construyendo el que vamos a acordarnos ¿te acordabas cuando hicimos y qué lindo que pudimos hacer ese plato que le gustaba tanto? O qué lindo que pudimos poner la silla que estaba, o qué lindo que, digamos, cómo nosotros queremos también transitarlo, está bueno. Que si lo Sí, podemos tener presente, hacerlo. vivir ese recuerdo, ¿no? Si es la primera Navidad sin, es esto, la silla vacía, la comida de la persona, el plato. A mí hay uno que me gusta mucho y es que, por ejemplo, cada miembro de la familia traiga algo para esa persona que no está. Hay un ejercicio ritual que es muy bonito y es que cada persona le escriba unas palabras a quien se ha ido. Y en el momento, antes de la cena o después de la cena, cada uno vaya leyendo. Quizá es el momento de poner palabras a aquello que no se ha dicho.
Ujú. Entonces estamos haciendo un círculo de comunicar, de cómo me he sentido, de cómo lo voy viviendo, de sacar el llanto, de sacar el dolor, pero el dolor sostenido entre todos, porque esto además es un tema Exacto. familiar generalmente. Ujú, ujú. Eh, Exacto. el ritual de hacerlo con las velas también, ¿no? Para quienes somos creyentes en lo transpersonal y en lo que hay más para allá, Exacto. por ejemplo, cada uno encender una luz, una palabra, que vaya dando luz en el transitar del que se fue. Eso viene muy bien. La música es clave en la construcción de memoria, tanto para ponernos a llorar como para alegrar. Entonces, claro, depende un poco cómo se viva. Podemos poner música que nos hunda en el dolor o que nos lleve a una emoción diferente del recuerdo. ¿Te acuerdas cuando mamá ponía esta canción? ¿Cómo nos divertíamos? ¿Cómo nos reíamos? O estos vínculos, pues piensa que somos muy olfativos y muy auditivos en general, por instinto Sí, propio. sí, Entonces, cuando vinculamos a olor y oído nuestros recuerdos de la pérdida, los vamos elaborando. Y eso exactamente. es Y bueno, clave. cómo nos permitimos hacerlo. Bueno, Ale, antes de irnos, te quiero dar las gracias. Muchos preguntaron, uno o dos preguntaron, ¿esto queda grabado? Sí, queda grabado. Sí, queda grabado. Igualmente, entren al perfil de Ale, tiene un canal de YouTube súper bonito con un montón de videos. Tiene videos sobre este tema, sobre las Navidades, sobre cómo llevar adelante los duelos. Tiene su curso, así que dense la oportunidad de conocerla, de bucear su propuesta y de también permitirse transitar el duelo si es que lo están haciendo. Y alguien más comentó algo que estaba más arriba sobre, bueno, lo importante de no, no quedar enmarcados en las creencias, ¿no? En relación al duelo y permitirnoslo transitar, porque era por ahí un comentario al principio. Pero bueno, Claro, desde el no ahí, juzgar, ¿no? el no juzgar exactamente, esto que vos decías al principio, el escuchar y acompañar, y bueno, y cada uno, esto en función a qué siento, cómo me siento, ir tratando de transitarlo. Y que transitar Y nada tiene que ver con olvidar, al contrario, tiene que ver con resignificar, tiene que ver con reorganizarse, tiene que ver con seguir adelante desde otro lugar, de en otra continuar en la vida. situación. Exactamente, de continuar en la vida. Así que bueno, Ale, Pues Gaby, vamos a hacer muchísimas así. gracias por la invitación. Ha sido un gusto, ha sido una pincelada rápida de mucha Sí, información. Invitarlos a pasar por el canal. Tengo en una de las listas, una lista especializada en duelo. Hay bastante contenido gratuito que a mí me encanta compartir esta pasión. Y también, bueno, voy a hacer aquí la cuña publicitaria sí. están 2 cursos de trabajo en duelo, uno para Ujú. acompañar y otro si tú estás viviendo el duelo, que es donde tú y yo nos conocimos. Hay un libro para trabajar el duelo también, que es un regalo súper bonito para alguien que ha vivido la pérdida. Y invitarlos a sumergirse en este tema tan bonito y también a reconocer nuestras propias pérdidas. Es el primer trabajo que a mí me gusta hacer cuando trabajamos el duelo, ir identificando nuestras propias pérdidas, porque así será más fácil acompañar a otros en su pérdida. Exactamente. Bueno, Ale, te doy las gracias Pues muchas gracias, un abrazo enorme a todas las personas que nos a todos acompañaron, los que a tu tiempo participaron. Ujú. y bueno, Y pues a estamos en seguir contacto, disfrutando el Ale. calorcito Obvio, te allí. doy las gracias por Hombre, hoy, te claro doy que buenas sí. tardes, pero perdóname, hasta hoy por hoy, te quiero decir. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, obvio. Bueno, Pues un besos. besito muy grande y muchas gracias Que a todos. termines bien el Adiós, día. adiós. Chao, chao. Gracias, chao.